各位弟兄姐妹们，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 我们上个安息日讲了圣殿的意象上半段。 El sábado pasado hemos tratado sobre el tema la visión del templo, la primera parte. 我们今天继续来学习圣殿的意象下半段。 Y hoy vamos a seguir con el mismo tema, pero la segunda parte. 我们都知道旧约的圣殿就是现在新约教会的仪表。 Nosotros sabemos que el templo del Antiguo Testamento es la representación de la iglesia actual. 我们看了旧约圣殿的意象，让我们能够明白理想教会的基本原则。 Luego de haber estudiado la visión sobre el templo, nosotros podemos comprender cuáles son los principios básicos de una iglesia ideal. 我们看一节，我们所查考最重要的一节圣经。 Vamos a leer un versículo de la Biblia para este tema. 以西结书43章。 Ezequiel, capítulo 43. 以西结书43章第12节。 Ezequiel, capítulo 43, versículo 12. 殿的法则乃是如此，殿在山顶上，四围的前界要称为至圣，这就是殿的法则。这里用来两句话来表达圣殿的基本原则。 En este versículo nos dice cuáles son los principios básicos de una iglesia ideal con dos frases. 第一句话就是殿要在山顶上。 La primera frase es sobre la cumbre del monte debe estar el templo. 第二句话就是四围的前界都要称为至圣。 Y la segunda frase es el recinto entero todo en derredor será santísimo. 我们就是根据这个原则来查考圣殿意象的经文。 Nosotros nos basamos en estos dos principios para tratar el tema de una iglesia ideal. 殿在山顶上，让我们最容易想起的就是主耶稣的那句话。 La primera frase que dice que el templo está sobre la cumbre del monte nos recuerda a lo que dijo Jesús. 城站在山上是不能隐藏的。 Nos dijo que una ciudad no se puede esconderse si está ubicada en la cumbre de un monte. Es decir, que es visible para todo el mundo. 山上的城就代表了教会要有明显的见证。 Que el hecho de que el templo y que una ciudad esté sobre la cumbre de un monte quiere decir que la iglesia debe tener un buen testimonio hacia los demás, hacia terceros. 信徒的好行为要能够显明在人家的面前。 Esto quiere decir que las buenas obras, el buen comportamiento de los cristianos deben manifestarse a terceros. 让人看见的就把荣耀归给天父。 Y cuando los terceros ven nuestros comportamientos y nuestras obras, van a glorificar el nombre de Dios. 我们要用什么见证呢？ ¿Cómo nosotros podemos dar testimonio del nombre de Dios? 以西结书41章上面说，殿内的墙上有基路伯的两个脸。 En Ezequiel capítulo 41 dice que en una de las paredes del templo está el rostro de los querubines. 人的脸和狮子的脸。 También están los rostros de unos hombres y de unos leones. 这两个面相对，中间有一棵棕树。 Estos dos tipos de rostros están enfrentados y en el medio hay un árbol de encina. 圣经说这个形象充满在殿内。 En la Biblia dice que esta imagen está repleta en el templo. 我们都知道基路伯就是四活物，四活物有4个脸。 Nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de querubines se refiere a los 4 seres vivientes y estos 4 seres vivientes tienen 4 caras. 人的脸、狮的脸、鹰的脸，还有牛的脸。 Tiene cara de hombre, cara de león, cara de águila y cara de buey. 这四活物4个脸
中间有2个脸是要显露出来的。Dos de estas 4 caras deben ser manifiestas, 就是人的脸和狮子的脸。que es la cara del hombre y la cara del león. 2个脸是要隐藏的。Las otras 2 caras deben ser ocultas, 鹰的脸还有牛的脸。que son las caras del águila y del buey. 所以我们在圣殿的墙上看到的是人的脸和狮子的脸。 Es por eso que cuando entramos al templo lo que se nos manifiesta a nosotros son las caras del hombre y las caras del águila. 关于 del león, perdón. 人的脸的见证。 Ahora vamos a tratar sobre lo que significa el rostro humano. 主耶稣在世上常常自称是人子。 Cuando Jesús estuvo en este mundo, siempre se proclamó a sí mismo como el Hijo del Hombre. 表示他是标准的形象，他是完全人。 Esto quiere decir que Jesús es una imagen perfecta, un hombre perfecto. 我们从主耶稣的身上看到了怎么是完全人。 Y con las obras y con los comportamientos de Jesús nosotros vemos qué es ser un hombre perfecto. 他是一个完全合乎神心意的人。 Un hombre perfecto es una persona que hace todo según la voluntad de Dios. 所以一个信主的人要在他信主以后，要把这样的品格摆出来。 Esto no quiere decir que luego de creer en Cristo y luego de bautizarnos, los creyentes debemos manifestar este lado divino que nosotros tenemos. 另外一个应该显露的脸就是狮子的脸。 La segunda cara que se manifiesta, que está manifiesta, es la cara del león. 狮子的脸就是得胜的脸。 Esta cara nos dice que es una cara de victoria. 我们在信主后都要有过着这种得胜的生活。 La enseñanza que nos deja es que luego de creer en Cristo nosotros debemos llevar siempre una vida victoriosa como cristianos. 我们看到以西结的意象里面圣殿的墙上就这2个脸到处都是。 Vemos que en la visión que vio el profeta Ezequiel, el templo, las paredes del templo están llenas de estas 2 caras. 另外2个脸是应该隐藏的。 Las otras 2 caras están ocultas. 鹰的脸。 Una es la cara del águila. 鹰是表示属天的。 El águila representa que algo pertenece al cielo. 所以信徒应该过着属天高超的生活。 Esto quiere decir que los cristianos, luego de bautizarnos, debemos llevar una vida que sobrepasa lo mundano. 所以要思想天上的事，不要思想地上的事。 Nosotros debemos reflexionar siempre en las cosas que están en el cielo y no en las cosas mundanas. 另外一个隐藏的面就是牛的面。 La segunda cara que está oculta es la cara del buey. 牛代表的是侍奉。 El buey representa el servicio de una persona. 因为隐藏的侍奉只有一个动作，就是要讨神的喜悦。 Un servicio oculto es solamente para ser agradable a los ojos de Dios y no obtener gloria del hombre. 所以我们侍奉也要自己要遮蔽起来。 Es por eso que en nuestro servicio en la iglesia nosotros debemos saber cómo ocultarnos. 当我们侍奉遮蔽起来的时候，那种侍奉才是有真实的，是真正有价值的。 Cuando nosotros sepamos cómo ocultar nuestro servicio dentro de la iglesia, entonces ese servicio que nosotros hacemos será de un verdadero valor. 那上次我们学到了殿在山顶上的第2个意义。 El sábado pasado también hablamos sobre el segundo significado del hecho de que el templo esté sobre la cumbre del monte, 就是离天比较近，离世界比较远。 que es estar más cerca del cielo y más lejos de la tierra. 以西结43章说，圣灵将以西结举起，进到圣内院。 En Ezequiel capítulo 43 dice que el Espíritu Santo de Dios arrebató al profeta Ezequiel y lo llevó a los interiores del templo. 内院是比较靠近主的地方。 El interior del templo es un lugar que se acerca más a Dios.
圣灵的工作就是这样，带我们进到靠近主的地方。Y el trabajo del Espíritu Santo es justamente llevarnos más cerca de Dios. 撒旦的工作刚刚好相反。 Sin embargo, el Satanás tiene un propósito totalmente opuesto. 他带我们远离神。 Satanás lo que hace es alejarnos de Dios. 我们圣灵，我们的保惠师，常常用说不出的叹息为我们代祷。 Pero el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, siempre intercede por nosotros con un suspiro inentendible. 圣灵要带我们进到内院，进到靠近主耶稣的地方。 El Espíritu Santo quiere guiarnos a los interiores del templo, a donde está Jesús. 所以圣经告诉我们，不要消灭圣灵的感动。 Es por eso que en la Biblia nos dice que no debemos apagar la conmoción del Espíritu. 殿在山顶上，第三个意义就是步步登高。 El tercer significado del hecho de que el templo esté sobre la cumbre de un monte es que nosotros debemos ir cada vez más hacia arriba. 我们来到教会要有向上追求的心，眼目要向上看。 Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros debemos procurar las cosas que están en el cielo, las cosas que están en lo alto, y debemos dirigir nuestra visión hacia lo alto. 我们要学习那些灵性高超的信徒。 Nosotros debemos aprender de aquellos creyentes que tienen una mejor espiritualidad que nosotros. 要学习那些热心侍奉，做我们的榜样。 Nosotros también debemos aprender de aquellos hermanos que sirven con mucho fervor a Dios. 我们才能一步一步的登高，一步一步的往上爬。 Solamente de esta manera nosotros vamos a poder ir cada vez más arriba y acercarnos más a Dios. 我们要热心，也要向上追求。 Nosotros debemos ser fervientes, debemos procurar lo que está en el cielo. 这些都是我们上个礼拜所学习的。 Esto es un pequeño resumen de lo que hemos dicho la semana pasada. 我们来看殿在山顶上的第四个属灵的意义。 Ahora vamos a ver cuál es el cuarto significado del hecho de que el templo esté en la cumbre del monte. 就是越高越宽。 Este cuarto significado es que mientras más alto, más amplio. 请看以西结书41章第7节。 Veamos Ezequiel capítulo 41, versículo 7. 以西结书41章第7节。 41, 7. 这为殿的旁屋越高越宽，因旁屋为殿衔叠而上，所以越上越宽，从下一层由中一层到上一层。通常我们盖房子都是越上越高的地方会越狭窄。 Por lo general, según los principios de construcción, los edificios van volviéndose cada vez más angostos a medida que van subiendo, además a medida que toman altura. 这样的构造才合乎平衡稳定的原则，才不会倾倒。 Porque este es uno de los principios de la física que logra el equilibrio del edificio y evita que este edificio se derrumbe. 但是意象中圣殿为殿的旁屋却是越高越宽。 Pero vemos que en el versículo que acabamos de leer, este predio gana en anchura a medida que gana altura. 这里有很宝贵的教训。 Esto nos deja una enseñanza muy importante. 属灵的事往往是越往上爬的话，灵里就越宽广。 Según el punto de vista espiritual, las cosas espirituales son mucho más amplias a medida que nosotros vamos más alto. 在我们真正的没去做以前呢，真正的没有爬上去以前，我们都是凭着自己的想象来猜测事情。 Muchas veces, antes de poner algún proyecto o algo en práctica que tenga que ver con nuestra espiritualidad, nosotros siempre tratamos de imaginar las consecuencias o de tratar de imaginar el proyecto con nuestros propios medios. 凭着想象来猜测事情和实际的结果有很大的出入。
Todo el mundo sabe que la imaginación es una cosa, pero la realidad es otra. 所以我们很容易上魔鬼的当。 Y si nosotros solamente basamos estas cosas espirituales en nuestra imaginación, entonces vamos a ser muy fáciles de ser engañados por los demonios. 魔鬼常常传给我们错误的信息。 El demonio muchas veces se aprovecha de esto para transmitirnos conceptos erróneos. 他会说，你如果去跟从主耶稣，你怎么可能去守那么多诫命？ A veces nos dice que si nosotros queremos seguir a Cristo, nos es imposible guardar tantos mandamientos. 我们都知道诫命有10条。 Nosotros sabemos que tenemos 10 mandamientos básicos. 10条诫命里面有8条说你不可这样，你不可那样。 Dentro de estos 10 mandamientos hay 8 que nos prohíben hacer tales cosas. 魔鬼会告诉你，神的话像锁链一样，一条一条的把你捆绑住。 Y el demonio, aprovechándose de esto, nos dice que la palabra de Dios son como cadenas y que nos encadenan. 神的话就像重担一样，会把你压得抬不起头来。 Que la palabra de Dios son como una carga pesada que está encima de nosotros y no nos va a dejar respirar. 当你灵性好起来的时候，你一天到晚只有读经、祷告、聚会。 Pero cuando nosotros tengamos un nivel de espiritualidad mejor y estemos orando, leyendo la Biblia y participando de reuniones todo el tiempo, 这样你的人生太枯燥了，处处都受到拘束。 el demonio nos va a decir que esta vida que nosotros llevamos es una vida sin sabor y que estamos limitados en todos los campos de nuestra vida por la palabra de Dios. 甚至魔鬼会跟你讲当你灵性好起来的时候，想摸2000麻将都有罪恶感。麻将。 Y cuando nosotros, también el demonio también aprovechándose de esta situación nos va a decir que cuando nosotros tengamos un mejor nivel de espiritualidad vamos a sentirnos culpables por cualquier tipo de cosas, hasta jugando póker, por ejemplo. 你不可以热心。 Nos va a decir que nosotros no debemos ser fervientes en la iglesia. 你一旦热心了，你的限制更多。 Porque una vez que nosotros nos volvamos fervientes en la iglesia, vamos a estar limitados para otras cosas. 你必须把你的时间、心力通通投进去，你的失去的自由会更多。 Nosotros vamos a concentrarnos en muchas cosas que tienen que ver con Dios y vamos a perder otras cosas mucho más significativas para una vida abundante. 所以他会跟我们讲算了算了，等你哪一天心血来潮或者年老的时候再去热心吧。 Entonces el demonio nos va a decir, mejor deja de procurar lo espiritual y déjalo para más adelante cuando no tengas nada que hacer. 魔鬼就这样欺骗我们，这样的吓唬我们。 De esta manera el demonio nos engaña y nos asusta. 但是很多信徒就这样的被欺骗了，被吓唬了。 Y muchos de nuestros creyentes son engañados y asustados por el demonio de esta manera. 我们刚才读到了那个圣殿的旁屋是越上越宽。 Nosotros recién leímos que las casas que están al lado del templo son más anchas a medida que toman altura. 事实上也是这样的，在灵里你越往上爬的话，你会觉得路越高越宽。 Y en nuestra espiritualidad acontece lo mismo. Si nosotros vamos más para arriba, entonces vamos a sentir que ese lugar es mucho más amplio. 我们可以从圣经中许多圣徒还有教会中老一辈的工人都可以发现这个事实。 Nosotros podemos descubrir esta realidad con los ejemplos de vida que nos dejaron los antiguos santos. 他们热心侍奉Estos antiguos santos que están registrados en la Biblia sirvieron a Dios con mucho fervor. 他们有美好的灵性。 Ellos tienen buena espiritualidad.
我们可以发现呢，他们灵里都是富足的。Y nosotros no, vamos a descubrir que ellos tienen una vida muy abundante, una espiritualidad, un espíritu muy abundante. 他们的心里常常充满了平安和喜乐。Dentro de sus corazones siempre tienen paz y alegría. 记得5年前Recuerdo que hace 5 años atrás 教会决定说，所有的职务人员都要分成4组，礼拜天早上出去，整天的在外面访问。Cuando la iglesia, el comité de encargados de la iglesia decidió que los encargados deben dividirse en 4 grupos y salir todos los domingos a visitar a los hermanos. 记得我第一次开车出门的时候， Recuerdo que la primera vez que participé de este proyecto, 路上都没有人， no había nadie en la calle. 因为这里都星期天的早上，大家都睡得很晚。Porque es costumbre argentino dormir hasta tarde los domingos. 我自己的心里觉得很不情愿。Y en ese momento yo lo hice de mala gana. 因为工作的1个礼拜，只有礼拜天可以睡晚一点，礼拜天整天又出去访问，这样就泡汤了。Porque yo trabajo de lunes a viernes, los sábados estoy en la iglesia y solamente tengo el domingo para descansar, y ahora con este nuevo proyecto que salió no voy a poder descansar ni siquiera los domingos. 但是出去访问几个礼拜以后，发现一个事实。 Pero después de unas semanas de visita a los hermanos de nuestra iglesia, descubrí una realidad. 这7个多小时在外面访问呢，突然觉得说，每次出去访问时间过得特别快。Me di cuenta de que estas 7 horas que nosotros estamos afuera visitando a hermanos, en realidad se pasa muy rápido. 请问一下，愉快的时间过得快，还是痛苦的时间过得快？ Les hago una pregunta. ¿Ustedes lo pasan mejor cuando el tiempo se pasa más rápido cuando ustedes lo pasan bien o cuando ustedes lo pasan mal? 就这样的感觉让我改变了心境。 Este tipo de mentalidad hizo que cambie mi actitud hacia este proyecto. 因为就像刚才所说的，灵里是越往上爬越宽阔的。 Porque en lo espiritual nosotros vamos a sentir las cosas mucho más amplias y el lugar mucho más amplio a medida que vamos tomando altura. 很多事情没有真正去做的时候，我们都是凭着想象在猜想。 Muchas cosas y muchos proyectos solamente están en nuestra imaginación. 当你真正去做的时候，实际的结果就会体验出来。 Pero cuando nosotros ponemos en práctica estos proyectos, vamos a poder experimentar personalmente cuáles son las consecuencias. 不但我自己觉得说出去访问不是一个重担，而且是一件轻松愉快的事情。 A partir de ese momento yo no solamente sentí que la visita a los hermanos no solamente no era una carga, sino que era algo llevadero y algo bueno. 甚至有一些年轻的弟兄姐妹，就是这里干部也跟着我们去访问，让我非常的敬佩。 Hay algunos hermanos más jóvenes que también participaron de este proyecto y realmente yo siento un respeto muy profundo hacia ellos. 因为他们大部分都是开超市的。 Porque la mayoría de ellos tienen un supermercado. 礼拜天是员工最缺乏的日子。 Y todas las personas que tienen supermercados saben que los domingos son los días que no trabaja ni un empleado para ellos. 我发现他们的店也是很缺少人手。 Descubrí, me di cuenta que
en los negocios de ellos hay mucha falta de personal. 他们的家人却允许他跟我们出来，整天在外面访问。 Sin embargo, los familiares de estos hermanos jóvenes les permiten todas las semanas venir a la iglesia y participar de este proyecto con nosotros. 所以我曾经对一位姐妹说将来的赏赐你要分一半给你先生。 Entonces yo una vez le dije a una hermana que en el futuro, las bendiciones que tengan en el futuro, tenés que darle la mitad a tu marido. 因为在这种情况会让你出来访问。 Porque realmente es muy respetable que bajo estas circunstancias de falta de personal te permita salir a visitar a hermanos. 想想我自己Y si yo pienso en mi propia situación, 每次准备讲道都需要很多的时间。 siempre necesito mucho tiempo para preparar un sermón. 每次讲道我就是店里的时间就减少，我太太上班的工作分量就增加。 Cada vez que tengo que dar un sermón, las horas del trabajo se reducen para mí, pero aumentan para mi esposa. 所以很自然，如果有任何赏赐，我太太应该可以拿一半。 Así que yo considero que si en el futuro yo tengo algún tipo de bendiciones por hacer este tipo de trabajos sagrados en la iglesia, mi esposa debería tener la mitad de ellos. 只是我们东方人都有一个很大的缺点。 Sin embargo, los orientales tenemos un gran defecto. 就是爱在心里，口难开。 Que es no saber expresar nuestro cariño y nuestro amor hacia nuestros familiares. 殿在山顶上，另一个意义就是要我们看重它。 El otro significado del hecho de que el templo esté sobre la cumbre del monte quiere decir que nosotros debemos darle mucha importancia. 请看以西结书40章第2节上半句。 Veamos Ezequiel capítulo 40, versículo 2, la primera parte nomás. 在神的意象中，带我到以色列地里，安置在至高的山上。这里说到神的殿是在至高的山上。 Acá dicen que el templo de Dios está sobre un monte muy alto. 所以每一个人在教会里要把教会看得最高最重要。 Esto quiere decir que todos los miembros de la iglesia, nosotros debemos tener a la iglesia de Dios en el lugar más alto de nuestra escala de valores. 主耶稣讲过一个比喻。 Jesús, cuando estuvo en este mundo, dijo una parábola. 请看马太福音13章44节。 Veamos Mateo capítulo 13, versículo 44. 马太福音13章44节。 Mateo capítulo 13, 44. 天国好像宝贝藏在地里，人遇见的就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。这个比喻对教会有很重要的意义。 Esta parábola tiene mucho significado para lo que es la iglesia. 因为教会是天国在地上的预表。 Porque la iglesia es lo que representa el reino de los cielos en la tierra. 所以我们要看重教会，就像那个人看重那珠子一样，变卖所有的去买这块地。 Por eso nosotros debemos darle un valor sumamente importante a la iglesia, como le dio este hombre al tesoro. 教会值得我们付代价的。 La iglesia es digna de que nosotros demos algo para ella. 以弗所书说，基督爱教会，为教会舍己。 En Efesios nos dice que Cristo amó a la iglesia y se sacrificó a sí mismo por la iglesia. 基督看重教会，过于看重自己的生命。 Cristo, el Señor Jesús, tuvo en suma importancia a la iglesia y le importó más lo que es la iglesia que su propia vida. 基督用
宝血救赎了教会。El Señor Jesucristo salvó a la iglesia con su propia sangre. 好，今天我们要看重教会，不但把教会看成神的家，也要看成你的家，甚至比你的家还重要。Hoy nosotros debemos darle tanta importancia a la iglesia y considerarlo más importante que nuestra propia casa. 好，我们怎样看重教会？ ¿Cómo podemos darle importancia a la iglesia? 啊，第一点就是要看重教会中所宣讲神的话。 Primero nosotros debemos darle importancia a las palabras de Dios que se dicen en la iglesia. 请看以西结书第43章。 Veamos Ezequiel capítulo 43. 以西结书43章。 Ezequiel 43. 以后他带我到一座门，就是朝东的门。第2节。 Versículo 1 y 2. 以色列的神的荣光从东而来，他的声音如同多水的声音，地就因他的荣耀发光。这里说到神的声音就像多水的声音。 Acá nos dice que la voz de Dios es como el sonido de muchas aguas. 在启示录第1章约翰在异象中看到的主耶稣。 En Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan vio a Jesús en una visión. 他在1章15节说，主耶稣的声音像众水的声音。 Y en el versículo 15 dice que la voz de Dios, de Jesucristo, era como un estruendo de muchas aguas. 什么是众水的声音？ ¿Qué significa esta frase? Estruendo de muchas aguas. 到过以寡树瀑布的人都会体验到什么叫众水的声音。 Las personas que fueron a visitar las cataratas de Iguazú seguramente pueden comprender esto. 我们在离瀑布几公里外没有看到瀑布，我们就可以听到瀑布的声音。 Cuando nosotros vamos a las cataratas de Iguazú, antes de acercarnos a las cataratas y antes de ver las cataratas ya podemos escuchar el ruido de las aguas. 当我们走到瀑布的前面的时候，水的声音就像中国话所说的震耳欲聋。 Cuando nosotros nos paramos frente a las cataratas, el sonido, el ruido que hacen las aguas, que hace la caída de las aguas, es realmente muy estremecedor. 神的声音在教会里面就要有这种众水的声音。 Y la voz de Dios, de Jesucristo, debe tener este tipo de magnitud en la iglesia. 所有听见的人都会被他征服。 Todas las personas que escuchan esta voz van a ser convencidas por ella. 这样的话，信徒一定会接受主的话，而且照着去做。Si las palabras de Dios tienen esta magnitud y esta fuerza, entonces estoy segura que todos los creyentes y todos los amigos que escuchen la palabra de Dios van a poder aceptarla y ponerla en práctica. 如果能够做到这样的话，信徒都会顺服主，都会信服主的话语。 Si la palabra de Dios tiene esta magnitud y esta fuerza, todos los creyentes van a querer obedecer a Dios y a su palabra. 我个人觉得领会就是传讲神的话语。 Personalmente yo creo que el estar dando púlpito, dando sermón en el púlpito, es estar transmitiendo la palabra de Dios. 我每次上台前都会有一种畏惧，会一种害怕的感觉。 Todas las veces antes de subir al púlpito siempre siento un tipo de temor. 因为我深深的认为在台上领会的话是一种行神迹。 Porque para mí y en mi experiencia personal, el poder estar parado aquí y dar un sermón es un milagro. 因为人如果听见神的话，被神的话语征服了，他就会痛改前非，他会使他更完全。所以这是一个神迹。 Es hacer un milagro porque supongamos que
las personas que están sentados abajo, al escuchar lo que nosotros decimos acá arriba, se dan cuenta de su error, se arrepienten y dejan su vida anterior e inician una vida nueva, entonces esto es un milagro. 另外一个神迹是我最害怕的， El otro milagro que consiste en esto es lo que yo más le temo. 我们都知道哦，神的话语哦，就是属灵的面包。 Nosotros sabemos que la palabra de Dios es el pan de nuestras vidas. 啊，讲道的人哦，如果自己没有被神的话语征服哦，讲出来的话常常是另外一种神迹。 Cuando una persona que da un sermón no se convence anteriormente de la palabra de Dios, entonces el efecto que va a producir este sermón es otro tipo de milagro. 啊，什么样的神迹呢？ ¿Qué tipo de milagro será este? 啊，就是把面包变成石头。 Que es convertir el pan en piedra. 啊，你讲出来道理硬邦邦的，人家根本吞不下去。 Si nosotros no nos convencemos de la palabra de Dios anteriormente, las palabras que van a salir de nuestras bocas van a ser tan duras que nadie lo va a poder digerir, tal como si fueran una piedra. 啊，这是每一个领会的人都应该要小心的。 Esto es lo que todas las personas que dan sermones en púlpito deben tener sumo cuidado. 啊，重视教会第二项就是要有像以西结先知那种态度。 Darle importancia a la iglesia es también tener esa actitud que tuvo el profeta Ezequiel. 请看以西结书43章第3节。 Ezequiel 43, versículo 3. 以西结书43章第3节。 Veamos Ezequiel capítulo 43, versículo 3. 其状如从前他来面城的时候，我看见异象，那异象如我在加巴鲁河边所见的异象，我就匍匐在地。 啊，这里说到以西结在异象中的圣殿匍匐在地。 Acá dice que Ezequiel se había postrado ante la visión del templo. 啊，神的圣洁、神的能力、神的公义哦，常常会让意见神的人哦，就很自然的就扑倒在地。 La santidad, la misericordia y la justicia de Dios producen esa reacción natural en los hombres de postrarse delante de Él. 啊，约翰在启示录中，他看到主耶稣的异象的时候，他怎么说？ ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Juan en Apocalipsis cuando vio la visión de Jesús? 他说他一看见就扑倒在神的脚前，像死了一样。 Dijo que cuando vio la visión se había postrado ante los pies del Señor Jesucristo, tal como si fuera una persona muerta. 啊，所以当我们来到教会的时候，有像以西结、像约翰那种顺服的心的时候，那种敬畏之心的时候，我们来到教会，我们就会怎样呢？就会感到喜乐，我们就自然的就会赞美。 Así que si nosotros venimos a la iglesia y tenemos esa actitud de solemnidad que tuvieron Ezequiel y Juan, entonces vamos a también postrarnos delante de la iglesia. 啊，教会每一个人都应该要有像以西结的先知这一种态度。 Cada uno de los miembros de la iglesia deberíamos tener esta actitud de Ezequiel. 我们都知道，来教会敬拜神，就是来到神的面前。 Nosotros sabemos que venir a la iglesia es venir delante de Dios. 啊，我们就应该有这一种匍匐在地的心态。 Entonces debemos tener esta actitud de postrarnos en el suelo. 啊，如果说我们来到教会哦，衣着都太随便。 Si nosotros venimos a la iglesia y nos vestimos de cualquier manera, 啊，譬如你穿的短裤、拖的拖鞋来到教会， por ejemplo, si te presentas en la iglesia con una bermuda y unas chancletas, 啊，这都不是很合宜的。
esta no es la vestimenta más apropiada para venir a la iglesia, obviamente. 甚至在教会里面聚会中谈天，影响到别人听到， Si nosotros, mientras estamos en reunión, conversamos con con la persona que está al lado nuestro y molestamos a los demás, 甚至让小孩子在会堂里面跑来跑去，这都是不合宜的。 o dejamos que los niños corran dentro del salón, todos estos comportamientos no son los más apropiados. 这都不是来到神面前应该有的态度。 Y tampoco son las actitudes que deberíamos tener al estar en la casa de Dios. 我们怎样看重教会的第三点，就是要尊基督为王。 Así que el tercer punto de darle importancia a la iglesia es considerar al Señor Jesucristo como si fuera nuestro Rey. 好，我们请看以西结书第44章。 Veamos Ezequiel capítulo 44, 44章第1节， versículo 1. 他要带我回到圣地朝东的外门，那门关闭了。耶和华对我说：“这门必须关闭，不可敞开，谁也不可由其中进入，因为耶和华以色列的神已经由其中进入，所以必须关闭。” 第3节。 3. 至于王，他必按王的位分坐在其中，在耶和华面前吃饼。他必由这门的廊而入，也必由此而出。第3节提到了王。 En el versículo 3 nos habla de un príncipe. 这个王字在圣殿的意象中一共出现了10次。 Este príncipe en esta visión del templo apareció 10次。 10 veces. 主耶稣就是王。 Y nosotros sabemos que el Señor Jesús es el rey de los reyes, el príncipe de los príncipes. 所以以弗所书说，我们去看以弗所书第5章第22节。 Veamos Efesios capítulo 2. 以弗所书5章22节。 Perdón, Efesios capítulo 5, versículo 22. 你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。这里说到了基督是教会的头。 Acá nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. 所以在教会里面最大的不是信徒大会。 Así que la organización o la persona que tenga mayor jerarquía en la iglesia no es la Conferencia Internacional de Creyentes. 也不是职务会。 Tampoco el Comité de Encargados de Asuntos Generales. 主耶稣才是真正教会的王。 Sino que es el Señor Jesucristo. 所以我们王的话，我们是不是应该要顺服他的旨意？ Si nosotros consideramos al Señor Jesucristo como un rey, entonces deberíamos obedecer a sus mandamientos. 我们要让主耶稣在教会做王。 Nosotros debemos dejar que el Señor Jesucristo gobierne y reine en la iglesia. 在每个人的心中做王，在每个人的生活中做王。 También debemos dejar que el Señor Jesucristo gobierne en nuestros corazones y en nuestras vidas cotidianas. 只有这样，信徒才能活出基督的样式。 Solamente dejando que Jesucristo entre a nuestras vidas vamos a poder vivir la vida de Cristo. 我们这学习的殿在山顶上的意义。 Nosotros hemos entonces aprendido lo que significa el hecho de que el templo esté sobre la cumbre de un monte. 以及它如何成为理想教会的基本原则。 Y también hemos mencionado cuáles son los principios básicos de una iglesia ideal. 我们现在在学习第2点，就是
殿的周围要称为至圣。 Ahora nosotros vamos a hablar de la segunda frase, que es que los alrededores del templo deben ser llamados lugares santísimos. 我们看2节圣经， Vamos a ver 2 versículos. 以西结书42章第20节， Ezequiel capítulo 42, versículo 20. 以西结书42章20节， Ezequiel capítulo 42, versículo 20. 他量四面四围有墙，长500肘，宽500肘，要分别为圣地与俗地。我们再看40章第5节， Ahora veamos Ezequiel capítulo 40, versículo 5. 40章第5节， 45. 我见殿四围有墙，那人手拿着量度的杆，长6肘，每肘是1肘零1掌。他用杆量墙，厚1杆，高1杆。这个墙非常的特别哦。 Nosotros con estos 2 versículos vemos que el muro es un muro muy especial. 高6肘，宽也是6肘。 Tiene 6 codos de altura y 6 codos de longitud. 这6肘等于是我们现代尺寸的2.7米左右。 Esto equivale más o menos a 2 metros 70 en la actualidad. 意思是说，这个墙非常的坚固，也是非常明显的界限。 Esto quiere decir que este muro es un muro muy fuerte, muy fortificado y es un límite sumamente visible. 墙内墙外有很大的分别。 Hay mucha diferencia en lo que es fuera y dentro del muro. 墙内的圣殿要称为至圣的， La parte interior del muro debe ser llamado como un lugar santísimo. 外面称作俗地。 Y las tierras, los lugares que están fuera del muro, son llamados lugares vulgares. 这个墙的功用就是不让外面世界的王闯到里面来。 Entonces la función de este muro es para que las inmundicias del mundo exterior no entren al interior del templo. 也就是说，以免教会世俗化。 Esto quiere decir que este muro está para evitar que la iglesia se mundanice. 因为我们在里面永戴基督为王。 Porque nosotros dentro de la iglesia estamos esperando y estamos considerando al Señor Jesucristo como si fuera Rey. 我们过一个讨神喜悦的生活。 Y estamos llevando una vida agradable a los ojos de Dios. 这并不是说我们与社会隔绝。 Esto no quiere decir que nosotros estemos totalmente divididos, estemos totalmente separados de la sociedad. 我们应该关心社会上各样的事，更要关心灵魂的得救。 De lo contrario, nosotros no solamente debemos preocuparnos por todo lo que esté sucediendo en la sociedad, sino que también debemos preocuparnos y mucho más de la salvación de nuestras almas. 一个基督徒不是出世的与世界隔离，相反的，一个基督徒是一个入世的，要胜过世界的人。 Un cristiano no es una persona que se separa de la sociedad, sino que es una persona que entra a la sociedad pero no se contamina. 但是我们要清楚的记住神的殿是至圣的。 Pero nosotros debemos tener siempre en mente que el templo de Dios es un lugar santísimo. 不能让外面的罪恶进到里面来。 No debemos dejar que las inmundicias del exterior entren a la iglesia. 那层很厚、很明显的墙，就是这个象征。Que el muro sea muy grueso quiere decir justamente esto. 保罗对这个观念他非常有深刻的印象。 El apóstol Pablo hace mucha referencia a lo que es este muro. 保罗对处理那些行淫乱、贪婪的拜偶像的人相招有一个原则。 Cuando Pablo estaba solucionando todos los problemas que había de
ya sea de fornicación, adulterio o algún otro tipo de problemas dentro de la iglesia, utilizaba este principio. 我们请看哥林多前书5章第9节。 Veamos 1 Corintios capítulo 5, 哥林多前书5章9节。 versículo 9. 我先前写信给你们，说不可以淫乱的相交。第10节。 10. 此话不是指这世上一切行淫乱或贪婪或勒索或拜偶像的。若是这样，你们除非离开世界方可。11节。 11. 但如今我写信给你们说，若有称为兄弟的，是淫乱的，是贪婪的，或拜偶像，或是辱骂的，或是醉酒的，或勒索的，这样的人不可以与他相交，就是与他吃饭都不可以。在这里保罗有很清楚的划分Acá Pablo hace una división muy clara y muy tajante. 墙内和墙外有不同的标准。 Dentro del muro y fuera del muro reinan dos parámetros totalmente diferentes. 这座墙隔离的罪恶的进到里面，这是神的计划。 El muro está para evitar que las inmundicias de afuera, del mundo exterior, entren a la iglesia, y esto es el plan de Dios. 我们千万不能拆毁这座墙。 Nosotros no debemos derrumbar este muro. 我们要保守神在这个意象中给我们的启示。 Nosotros debemos guardar en nuestros días esta visión, este principio que nos revela Dios en esta visión. 它的基本原则就是教会是圣洁的， Este principio básico es que la iglesia es santa. 信徒必须无瑕无疵的，将来才能欢欢喜喜的站在主的面前。 Y que los cristianos y los miembros de la iglesia debemos ser inmaculados para poder estar en presencia de Dios en el futuro. 请看犹大书第24节， Veamos el libro 在 de, 启示录前面，犹大书 veamos el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis. Judas, versículo 24. 犹大书24节。 Judas 24. 那人保守你不失脚，叫你无瑕无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主独一的神。这里说到了能保守我们不失脚。 Acá nos dice que debemos guardarnos de no caernos. 就是这道墙。 Lo que nos puede guardar sin guardarnos de no caernos es precisamente este muro. 最后我们要注意一点， Por último, tenemos que tener cuidado 以西结书40章第5节， y prestar atención en lo que dice en Ezequiel capítulo 40, versículo 5. 以西结书第40章第5节提到墙的尺寸。 Este versículo nos habla nos menciona las medidas del muro. 其中一句话使我们觉得很奇怪。 Y hay una frase que seguramente nos extraña. 这句话说，每轴是1筹01掌。 Dice, tenían 6 codos y palmo menor. 为什么1筹又是1筹01掌？ ¿Qué significa que sea de 6 codos de a codo y palmo menor? 因为当时犹太人有2种尺寸， En ese momento los judíos tenían 2 tipos de sistemas de medida. 一种是神启示所罗门建圣殿的尺寸， Uno es el sistema que le reveló Dios al rey Salomón cuando construyó el templo. 它比较长。 Esta medida es más larga. 另外一种是以西结时代的尺寸， La otra medida es el sistema de la época, el sistema social de la época de Ezequiel, 以西结时代的尺寸比较短。 que es más corta. 也就是说，神吩咐以西结用启示的尺寸， Esto quiere decir que Dios le había ordenado a Ezequiel utilizar esa medida que le fue revelada a Salomón, 而不是用当时的尺寸。 y no la medida social de esa época. 这里有很重要的教训。
Esto también nos deja una enseñanza muy importante. 我们的标准不是一般流行的观念， Nuestro parámetro no es el parámetro que está a la moda en la sociedad hoy en día, 我们的标准是神的启示。 sino que nuestro parámetro es la revelación de Dios. 在教会中的工作，常常很容易用自己的方法，或照过去的传统或习惯来处理教会的事情。 Muchas veces cuando estamos haciendo los trabajos de la iglesia, solemos solucionarlos según nuestras experiencias en la sociedad y según los parámetros de la sociedad. 但是我们在这里看到，神他亲自定下他的标准， Pero en este versículo nosotros vemos que Dios fijó su propio parámetro 要我们按照他的尺寸去做。 y quiere que nosotros hagamos las cosas según este parámetro. 神怎么说，我们就怎么做。 No importa lo que diga Dios, nosotros tenemos el deber de seguir su orden, de acatar su orden. 今天教会兴旺的秘诀就在这里，没有其他的。 Y esta es la clave de que una iglesia pueda prosperar hoy en día. 好，我们现在来学习一首新诗，然后我们一起再来祷告。 Ahora vamos a aprender a cantar un himno todos juntos y después vamos a orar.